Bueno, es un gusto también para mí verlos a ustedes. ¿Pasaste lindo todo este tiempo? Muy ¿Cómo bien. está Juanchi? Está grande. Ya conocido por la audiencia. Sí, ya tiene 16 meses, ya corre, salta, se trepa y los papás atrás, ¿viste? Estamos en esa etapa. Hermosa, súper disfrutable, pero cansadora también, ¿eh? Haciendo mucho ejercicio. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy, Pamela? Bueno, es que espero que todos nuestros oyentes tengan o hayan sentido en algún momento de la emoción que vamos a estar analizando hoy. Porque se trata del miedo. El miedo. ¿Sabes que el miedo es una emoción que sentimos frente al peligro? Es una alarma que deberíamos tener todos los seres humanos, que nos ayuda a poder enfrentar y a distinguir cuáles son las situaciones peligrosas. Cuando nosotros distinguimos las situaciones peligrosas, podemos prepararnos de una forma especial para poder enfrentarlas, huirlas, resolverlas de alguna forma. Cuando los bebés nacen, ya vienen como con un chip mínimo de miedos, ¿no? El niño, por ejemplo, a la caída libre le tiene mucho miedo, a veces a los ruidos abruptos, fuertes. A medida que vamos creciendo, en los niños son normales los temores y los miedos a veces nocturnos, a la separación. A los 7 u 8 meses es necesario que un bebé empiece a tener lo que se llama ansiedad de separación, que es empezar a reconocer, quiénes son mis cuidadores más cercanos, mi mamá, mi papá, y quiénes son los extraños. En la medida en que también nuestra psiquis se va desarrollando, el sistema nervioso también central lo va haciendo, los miedos se empiezan a sofisticar un poquitito más. En la edad preescolar es normal que los niños le tengan miedo a los monstruos, por ejemplo, a las ideas como los fantasmas, ¿no? Esas cosas, o a algunos bichos en particular, ¿no? Animales y quizás a los perros. Después en la etapa escolar, los miedos, reitero, se van como sofisticando y se van añadiendo más datos de realidad. Bueno, empiezan a haber temores a los ladrones, temores a que a mamá y a papá les pase algo con respecto a la salud, y por ahí empieza a aparecer algo del tema de la muerte también, cuando el niño empieza a entender algo de ese concepto. Reitero, estamos hablando de la normalidad, ¿ah? Después en la adolescencia, los temores empiezan a estar más focalizados en el área social. A ver si voy a ser aceptado por mis amigos, cómo puedo hacer para tener un grupo de amigos, voy a estar solo. Más avanzada la adolescencia, los temores pueden relacionarse con el desempeño con el sexo opuesto, ¿no? Las chicas me encontrarán atractivo, atractiva, cómo poder hacer. Y en la etapa adulta ya aparecen, y son más normales, algunos temores con respecto a la realización personal, y bueno. Pero se espera que en la medida en que vamos creciendo, también nuestra capacidad de afrontamiento y de manejo de los miedos se vaya desarrollando. Entonces, el problema viene como psicóloga, veo en la consulta, aquellos niños, adolescentes o adultos que sienten miedos muy intensos, con una frecuencia muy alta y muy poca sensación de control sobre ellos, ¿no? Entonces ponemos un ejemplo, un niño que no se puede dormir porque tiene miedo de que haya un monstruo debajo de su cama, ¿no? O un niño que no va al colegio, tiene una fobia social escolar porque tiene miedo a que los compañeritos se rían de él. O una chica que no sale de su casa porque tiene agorafobia, que es un miedo a los espacios abiertos. Por lo contrario, otras personas que no entran a espacios cerrados porque tienen claustrofobia. Es decir, cuando el miedo empieza a teñir y a afectar la funcionalidad del individuo y empieza a ser un obstáculo para funcionar en la vida, en vez de ser una alarma que nos ayude, se transforma, ¿viste en esos autos que las alarmas se rompen? Yo ya creo que he puesto este ejemplo otras veces aquí. Y esos autos que tienen la alarma medio desajustada y ladra un perro y se empiezan a las 3 de la mañana o pasa el ómnibus. Se activa la alarma. Y se activa la alarma. Bueno, esa es una alarma que no está funcionando bien. Exacto. Porque la alarma que funciona bien debería solo activarse ante un peligro real. Pamela, es muy interesante lo que estás diciendo. Cuando uno piensa en los miedos, ¿son generados
generados por algo, ¿no? A veces uno piensa, el niño que le tiene miedo a un monstruo, a un fantasma, ¿por qué le tiene miedo a un monstruo, a un fantasma? ¿Porque vio eso en la televisión? ¿Porque le hablaron del cuco, del viejo de la bolsa y le tiene miedo? O, no sé, en ese sentido. Y después la otra pregunta que se me ocurría era el hecho de cuando vas creciendo y parece que ese miedo no se queda atrás o no se queda en la niñez y crece contigo. Uh-huh. Bien, buenísimas preguntas, Belén. La primera, generalmente hay una multicausalidad. Por ejemplo, si es un niño, como decíamos, de edad preescolar, le tiene miedo a los fantasmas o a los monstruos, en realidad tiene que ver con la imaginación que tienen los niños, ¿no? Ellos arman muchas historias y sí, es muy probablemente que de un cuento que escucharon por ahí, de alguna historia que escucharon por ahí, algo que vieron en la tele, pero en general tiene que ver con esta fantasía de crear seres no reales. Es nuestra propia mente. Exactamente. Ahora, a veces hay sucesos que llamamos nosotros sucesos traumáticos que dejan grabado en el niño o en cualquier persona una situación de alto tenor de tensión y de temor. Haber vivido no sé, estoy pensando un accidente de auto, por ejemplo, un robo, la enfermedad de un familiar cercano. Ese tipo de situaciones registran en nuestra psiquis como una herida, como una lastimadura. Y no sé si tú te has dado cuenta que los niños más pequeños, cuando les pasa algo, por ejemplo, se cayeron o hicieron un susto, le van contando a todo el mundo y dicen, ay mamá, mira lo que me pasó porque me caí y me corté. Y la mamá, mira. Bueno, después al papá, a la abuela, al tío, van al verdulero y le dicen, yo porque me caí, el verdulero tiene que escuchar la historia. Bueno, esa es una forma muy sana que tiene nuestra psiquis de ir elaborando eso que pasó, contarlo y hablarlo muchas veces. Y es bueno y sano escuchar al niño todas esas veces porque es una forma de sacar para afuera todo lo que quedó adentro. ¿Ah? Obviamente que los adultos después vamos a tener mecanismos más sofisticados para poder, no le vamos a estar contando al verdulero todo lo que no nuestros miedos, pero sí a nuestros amigos, claro. O eventualmente a algún terapeuta si no lo podemos. Después la segunda pregunta que tú hacías también, que es cuando en la adultez se siguen manteniendo miedos. Bueno, el año pasado habíamos hablado de la ansiedad, ¿te acordás? Recuerdo. Y cómo genéticamente... Los trastornos de ansiedad. Exacto. Heredamos a veces un terreno de ansiedad. La ansiedad tiene mucho que ver con el miedo. De hecho, para los psicólogos a veces lo usamos la palabra medio como de forma parecida. Los que heredaron o los que heredan un terreno de ansiedad tienden a tener esta tendencia a desregularse la alarma. En todo sentido. Para las fobias, para los trastornos obsesivo-compulsivos, para las fobias sociales, escolares, para cualquier otro tipo de trastorno. Y es probable que en la adultez o en la adolescencia se empiecen a ver se cristalicen algunos de estos trastornos. También es verdad, y acá pasamos a un tema más social, que vivimos en un momento de miedo. ¿No? Vivimos en una cultura de miedo, en una sociedad, porque de verdad están pasando cosas que nos asustan. Es decir, miramos el informativo, salimos, un vecino, alguien nos pasa. El miedo está como formando gran parte de nuestro diario vivir, realmente. Yo nací en el interior de Uruguay, nací en Salto y viví varios años en el interior. Y la gente que por ahí nos escucha y tiene esa experiencia, sabe lo que era hace 30 años vivir, 40 años en el interior. Es decir, uno no se preocupaba mucho por cerrar la puerta de la calle, los autos vivían abiertos, podíamos dejar algunas cosas incluso en la plaza a veces. Una vez me acuerdo que dejé unas bicis en la plaza y volvimos al otro día, estaban las bicis en increíble. La plaza. Claro, pero era así como se vivía antes, ¿no? Entonces el miedo estaba más focalizado a las cosas que de verdad, pero hoy en día nosotros estamos obligando a nuestra alarma a estar muy alerta porque nos subimos al ómnibus y miramos para todos lados, porque bajamos del ómnibus y miramos también para todos lados. Cruza una moto y miramos hacia todos lados. Y mucho más aquella persona que ha tenido una experiencia personal. Entonces, es muy importante hoy en día, cuanto más estresores de miedo tenemos, más tenemos que desarrollar en nosotros la capacidad de relajarnos y de tratar de reajustar esa alarma y detectar cuando estamos ante un miedo verdadero y un miedo mentiroso o falso. Eso es como yo trabajo en la consulta con los niños y también con los adultos, ¿no? Pamela, por aquí nos enviaron un mensajito. Dice, mi miedo era terror a la ceguera. Pero
al saber que debía operarme de cataratas, la mano de Dios me acompañó y no temí. Qué lindo. Bueno, eso es importante, ¿no? Bueno, sabés que esta oyente o este oyente está introduciendo un tema bien interesante, ¿no? Que es cómo juega la espiritualidad, el rol que juega la espiritualidad y una religiosidad sana. Y está demostrado que la confianza en un poder superior y la esperanza de que hay algo más de mi voluntad y que en realidad pase lo que pase, las cosas van a estar bien, que ayudan muchísimo en esto, ¿no? Y para las personas ansiosas, muy especialmente, una vivencia espiritual sana es altamente beneficiosa. Se han demostrado pruebas tremendas, científicas sobre esto. Por otro lado, el miedo a la ceguera, bueno, o a perder alguna parte de nuestro cuerpo o a la enfermedad es uno de los temores con los cuales tenemos que convivir. Vuelvo a decir, para nosotros los técnicos, un miedo empieza a ser un problema cuando afecta la funcionalidad del individuo. Si es un temor que tenemos, pero no nos afecta en la forma como vivimos, trabajamos, nos permite tener un bienestar, poder desarrollarnos como persona, eso tanto no nos preocupa. Pamela, entraste en un tema que antes de leer otro mensajito que me parece también sumamente interesante, y es el tema si ese miedo ya se apodera tanto de ti, por decirlo de alguna manera, que como tú decías, te hace estar mal en tu propia vida. Entonces, ¿qué hacer cuando eso sucede? Cuando siento que yo como humana o como humano no puedo dominar ese miedo y quizá a pesar de tener también una vida espiritual. Pedir ayuda. Y tener una vida espiritual sana no es garantía de que no vamos a tener algún tipo de patología, ¿no? Y si tenemos diabetes, si tenemos algún tipo de trastorno de lo que sea, también podemos tener algún trastorno de ansiedad. Forma parte de las patologías con las que podemos convivir. Afortunadamente, tenemos un montón de herramientas que se han ya desarrollado, tanto desde lo farmacológico, en casos extremos se pueden dar ansiolíticos y un montón de otros fármacos que ayudan a vencer ese temor. Hay casos donde sí o sí hay que presentarlos. Por ejemplo, hay niños que no van a colegio, que desarrollan una fobia social, no pueden estar un año entero sin ir a un colegio. Entonces ahí, u otros casos, ¿no? Los fármacos pueden funcionar. La psicoterapia de corte cognitivo-comportamental, muy especialmente, está demostrado como una de las formas más efectivas de superar este tipo de patologías. Pero sobre todo, lo que ayuda es poder ponerme a pensar y decir, bueno, a ver, este miedo es un miedo, como le digo yo, mentiroso o verdadero. ¿Cuáles son los miedos mentirosos? ¿Ah? El miedo mentiroso es aquel que me dice, por ejemplo, no estoy pensando en alguna paciente, bueno, una niñita, ¿no? Que piensa que no puede subirse a los edificios porque los edificios se van a caer, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces te dijo el miedo que se iba a caer este edificio? Muchas veces. Bueno, ¿cuántas veces pasó que se cayó? Y ninguna. Bueno, entonces, si un amigo te dice, mirá, allá en aquella esquina vas a encontrar, no sé, unos cachorritos, y vas y no están, y vas 2, 3, 4 veces, ¿qué le decís a tu amigo ya después de una vez? ¿Sos un mentiroso? No, un mentiroso, no te creo más. Bueno, es un poco el mecanismo que yo uso con los niños y adolescentes y más sofisticado con los adultos, ¿no? Pues los adultos la tenemos a veces un poco más difícil, pero tratar de detectar los datos de realidad. Bueno, ¿cuántas veces realmente sucedió este temor que tengo? ¿Cuál es la probabilidad de que esto suceda? ¿Y yo estoy reaccionando adecuadamente a esa probabilidad o estoy reaccionando de una forma exagerada? Hay miedos que son verdaderos. Es decir, si yo voy a pasar 18 de julio por el medio o con la luz roja y el miedo me dice, no pases, está bien. Esa es una voz que yo tengo que escuchar. Lo que sucede con los miedos mentirosos es que cuando nosotros le damos cabida, entonces empezamos, ay, no, y me van a robar, entonces si salgo a la calle seguramente va a venir un ladrón. Y entonces, si le damos cabida, crecen como una mancha de tinta en una tela, ¿viste? Entonces, nuestra tarea es pensar que nuestra cabeza es como una especie de... Nuestra mente es como una casa, que tiene el timbre del lado de afuera. ¿Viste? Siempre pongo este ejemplo también.